Un buceador se adentró en una cueva submarina y al no llevar una cuerda guía no pudo localizar la salida. Consiguió ser rescatado 5 días después de quedar atrapado. Lo increíble es cómo sobrevivió 110 horas con una única botella de oxígeno. Esta lucha desesperada por sobrevivir oculta una experiencia escalofriante, y es la historia del incidente del río Mengdong, en Xiangxi, que vamos a contar hoy. Volvamos al amanecer del 20 de julio de 2025, en el río Mengdong de Yongshun, Xiangxi. Su superficie parecía una pieza de jade negro, tan silenciosa que resultaba inquietante. Nadie sabía que a 9 metros de profundidad se abría una entrada que conducía al interior de la montaña. Wang, un aficionado al buceo, fue allí a bucear de noche con 3 compañeros. Tras la primera inmersión, vio que aún le quedaba oxígeno y decidió bajar otra vez. Un momento que cambiaría su destino para siempre. Inspiró hondo y se sumergió. Al principio todo iba bien, pero bajo el agua no era tan tranquilo como en la superficie, con lodo, plantas acuáticas y un terreno muy complicado. Cuando llegó a unos 9 metros de profundidad, una gran turbidez lo envolvió. La visibilidad era mínima y el haz de su linterna parecía desaparecer en la tinta. En ese instante se alejó del canal principal y una pequeña cueva lateral se lo tragó como una enorme boca. Cuando Wang se dio cuenta de que se había perdido, ya estaba en el interior de la montaña. No era un pozo vertical, sino una fisura subterránea larga y sinuosa. Intentó dar la vuelta, pero el camino de vuelta estaba sumergido en la oscuridad total. Las rocas del techo de la cueva eran afiladas y podía chocar contra su botella en cualquier momento. Su primer gran problema: no encontraba la salida. Perderse bajo el agua es el mayor miedo de cualquier buceador. No hay puntos de referencia, no se sabe dónde mirar y solo hay una oscuridad infinita. Cuando ya estaba casi desesperado, tocó una capa de aire sobre el agua. A unos 80 metros dentro de la montaña, existía una cámara de aire. Una cámara de aire es el espacio del techo de la cueva que no cubre el agua, parecido a un cuenco boca abajo, con una pequeña reserva de aire. Se elevó con todas sus fuerzas para salir del agua. Solo cabía una persona encogida en ese pequeño hueco, rodeado de roca caliza, sin luz ni sonidos. No sabía si estaba en el fondo de la montaña o en un lugar completamente distinto. En esa oscuridad absoluta, los sentidos se pierden, no distingue el día de la noche, y su reloj dejó de tener sentido. Wang empezó su larga lucha por sobrevivir en esa cámara. Su botella de oxígeno era su única esperanza, pero también su peor enemigo. Cada respiración consumía parte del gas, así que no se atrevía a bajar a explorar. Cada inmersión gastaba el poco oxígeno que le quedaba, así que solo podía sentarse sobre una roca escuchando el goteo constante del agua mientras le atacaba el hambre. Notó peces nadando en el agua y los agarró sin dudarlo para comerlos crudos. No tenía fuego ni condimentos, ni siquiera podía verlos bien, pero debía alimentarse para conservar fuerzas. Cuando tenía sed, lamía el agua que rezumaba de las paredes de roca. Pasó un tiempo indeterminado hasta que encendió la linterna y vio que el nivel del agua subía. Supuso que estaba lloviendo fuera, y el agua de lluvia reducía cada vez más el espacio de la cámara. Comprobó su botella. El manómetro marcaba un peligroso 4%. Con ese poco oxígeno no podía ni siquiera intentar salir. La desesperación lo invadió, mientras en la superficie el equipo de rescate estaba desesperado. Los equipos locales buscaron durante días sin éxito. La red fluvial del Mengdong es muy compleja, y sus cuevas subterráneas son como un laberinto. El 23 de julio se envió una petición urgente de ayuda al equipo de rescate de Vice, Guangxi. Este equipo contaba con especialistas en terrenos submarinos complicados. Al recibir el aviso, un grupo de 11 rescatistas partieron inmediatamente sin dudarlo. Recorrieron 800 kilómetros en 12 horas de conducción y llegaron a la zona de rescate en Xiangxi al amanecer del 24 de julio. El jefe del rescate, Liang, miró el río preocupado. La visibilidad bajo el agua era inferior a 1 metro. No sabían cómo eran las cuevas y cualquier error podía costar la vida de los rescatistas, pero no podían perder más tiempo. A las 15:35 de la tarde del 24, Jian Ming y Liu Chengji se equiparon para una segunda inmersión. Avanzaban lentamente agarrados a las rocas, con solo la tenue luz de sus linternas en el agua turbia. Avanzaban como si nadaran en tinta. 1 metro, 10, 30, 50... De repente el techo se ensanchó. Salieron a la superficie y hallaron una cámara de aire. Una pequeña luz temblaba en la oscuridad. Era Wang. Seguía vivo. Habían pasado 110 horas exactas desde su desaparición. Encontrarlo solo era el primer paso. Sacarlo de la cueva sería el verdadero reto mortal. La cámara tenía una concentración de dióxido de carbono muy alta y Wang tenía dificultades para respirar. Aunque estaba consciente, no podía mover sus extremidades. Los rescatistas avisaron inmediatamente por el walkie-talkie. Hemos encontrado al desaparecido. Traed botellas de oxígeno alto. Los refuerzos llegaron a las 6 de la tarde. El jefe Liang decidió evacuarlo sin demora alguna. Idearon una táctica de sujeción. Un buceador al frente para guiar, 2 sujetando a Wang por los lados. Otro rescatista cerraba la fila por si surgían imprevistos. Era un método muy agotador, pero la única forma de asegurarse de no perderlo en esa complicada cueva submarina. 80 metros es una distancia insignificante para un buceador en condiciones normales, pero allí cada metro era una línea entre la vida y la muerte. En la oscura cueva solo se escuchaban sus respiraciones y el burbujeo de las botellas. Wang se dejaba arrastrar por los rescatistas, intentando aguantar la respiración sin entrar en pánico. Avanzaban poquito a poquito, dejando atrás la cámara de aire que desaparecía en la oscuridad, hasta las 18:30. El agua se rompió de repente y 5 figuras emergieron lentamente. La gente en la orilla estalló en vítores. Wang salió con rostro agotado. No lloró ni gritó, solo dijo con voz débil: «Dame un cigarro». No lo pidió por pose, sino porque durante esas 110 horas de oscuridad creyó muchas veces que no saldría nunca.
Ese cigarro significaba que había vuelto al mundo de los vivos. Este rescate se considera uno de los milagros del buceo subterráneo en China. El milagro se debió a la enorme voluntad de supervivencia de Wang, su instinto para comer pescado crudo y su calma cuando solo le quedaba un 4% de oxígeno. También fue gracias a los rescatistas que recorrieron 800 kilómetros para adentrarse en la oscuridad sin dudarlo. El mundo submarino es precioso, pero si te adentras en rincones desconocidos sin preparación, el camino de vuelta puede costarte la vida. Esto es Zonas Peligrosas, nos vemos en la próxima historia.